Hola, buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a una sesión más del ciclo de actualización de conocimientos de la Sociedad Geográfica de Lima. Saludamos a todos nuestros asistentes, quienes nos acompañan por la plataforma Zoom y la plataforma de Facebook de la Sociedad Geográfica de Lima. Desde hace 37 años, la Sociedad Geográfica de Lima, fundada en 1888 por el presidente Andrés Avelino Cáceres, organiza este ciclo de capacitación y actualización de conocimientos. Para nosotros es una gran responsabilidad tener entre los oyentes a ciudadanos, técnicos, profesionales de todo el territorio peruano, escuchando y tomando como iniciativa parte de las problemáticas que surgen dentro de todo el continente y todo el globo. El día de hoy vamos a tener dos presentaciones especiales. Quien hablará de ello va a ser el magíster Javier Locio, así es que le damos el pase. Muy buenas tardes, magíster Javier Locio. Usted tiene la palabra. Sí, gracias, Betsabe. Buenas tardes con todos. Efectivamente, seguimos avanzando con la temática de frontera en estas sesiones de los martes geográficos. Hemos entrado ya al tema del tratamiento de las fronteras en otros espacios regionales, ¿no? Hemos visto el caso de la frontera entre Argentina y Brasil, hemos visto las fronteras de Paraguay, hemos hablado también de las fronteras de Colombia, las otras fronteras, además de las que comparte con el Perú. Y entonces vamos a cambiar, digamos, un poco el escenario geográfico. Nos vamos a ir muy hacia el norte, vamos a hablar de la frontera entre Estados Unidos y México, que, bueno, es una frontera muy dinámica y también con una serie de retos y de oportunidades para la población, ¿no? Siempre son referentes los estudios que se hacen sobre esa frontera, justamente por la trascendencia y la importancia que tiene como caso de estudio a nivel mundial. Y entonces yo creo que vamos a encontrar muchas similitudes con algunas fronteras peruanas dinámicas también que hay, como el caso de Tumbes, Tacna, pero también muchos ejemplos y casos para poder aprender, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ir avanzando con esa frontera. El siguiente martes también abordamos esa misma frontera con otros expositores que nos acompañan. Agradecer por la disposición y el interés de apoyarnos tanto a James como a Pablo en esta sesión y desearles a todos que puedan sacar un buen provecho de la sesión de hoy día, ¿no? Entonces, adelante, Bexabe, y muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias al magíster Javier Loce. A continuación vamos a dar el pase a Pablo. Juan, por favor, me indican si es que se puede ver en la pantalla. Voy a estar compartiendo su paper. ¿Estamos bien? ¿Se puede visualizar? Sí, sí, bueno, en mi caso yo ya la tengo aquí en la pantalla. Perfecto, No sé Pablo, si... bienvenido. Muchísimas gracias. Le cedo el espacio. Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Primeramente, pues agradecerles esta invitación a participar con ustedes a la Sociedad Geográfica de Lima, al Instituto Cultural, al Colegio de Geógrafos de Perú por esta invitación de este importante evento. También saludo al compañero, al amigo James Gerber. Es un honor compartir con él este panel. James es uno de los académicos más connotados que maneja toda la perspectiva de la dinámica transfronteriza desde el enfoque de la economía. Así es que es un honor estar aquí con él. La siguiente, por favor. Lo que he planteado para esta sesión es tomando como base el lema del evento, que es precisamente
esta idea de las dinámicas de desarrollo e integración, los territorios de desarrollo e integración, las fronteras. En ese sentido, me planteo 3 objetivos. En sí mismo, cada objetivo puede ser una presentación, pero dado que es la primera aproximación que tengo con ustedes, quisiera hacerlo de esta manera general y tal vez me vaya un poco rápido. Primero, contextualizar esto de las regiones transfronterizas en un contexto de globalización. Luego, enfocarme a la dinámica en la frontera México-Estados Unidos, haciendo énfasis en una región específica que se le conoce como la región Sonora-Arizona, y finalmente abordar algunos aspectos del proceso llamado fronterización para ver algunos escenarios y tendencias. Siguiente, por favor. En principio quisiera abordar algo de qué significa la globalización y la virtualización de la economía para los territorios y en particular para las fronteras. Siguiente, por favor. Hay una polémica actual sobre cuáles son las implicaciones para las regiones del proceso de globalización. Para algunos autores, la globalización prácticamente desvaloriza las regiones y no tiene sentido trabajar la dinámica en la escala local regional. Y para otros, la globalización plantea un proceso de redimensionamiento y de revalorización de los territorios. Cualquiera que sea estos, en las regiones fronterizas están teniendo un impacto muy importante y es lo que trataremos de ver hacia adelante. Siguiente, por favor. Primero, partir de cómo concebir. Por supuesto que esto es algo muy general. No podríamos discutir aquí lo que significa la globalización, el alcance, etcétera, pero sí dejar claro que hay que concebirlo como un proceso, que es un proceso paradójico, porque la globalización, igual que integra, desintegra, reterritorializa, que desterritorializa, y provoca acciones de cooperación, pero también de conflicto. Es un proceso complejo porque es difícil determinar la relación causa-efecto. Puede haber causas en el mediano, corto y largo plazo, como elementos que puedan parecer no importantes y tienen un impacto muy fuerte, como lo maneja la teoría del caos, por ejemplo. También es multidimensional porque la globalización no solo es económica, es comercial, es ambiental, es política, es tecnológica y finalmente es dialéctica. ¿Por qué? Porque no podría concebirse lo local sin lo global y lo global sin lo local. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son algunas de las implicaciones territoriales de este proceso de globalización y lo que yo llamo virtualización de la economía? Bueno, ha tenido impactos muy fuertes sobre cómo se concibe la relación espacio-tiempo, por ejemplo. También cómo ha cambiado la noción, el concepto de región y regionalización. Han aparecido conceptos novedosos. También esto ha permitido que cambie el rol y la configuración del Estado-Nación. También han cambiado las formas de gestión del desarrollo regional. Y finalmente, una emergencia de una nueva división territorial del trabajo a escala global, donde las regiones, sea en países llamados desarrollados o en países emergentes, tienen un rol importante. Siguiente, por favor. En este sentido, cuando hablaba de la emergencia de nuevos tipos de regiones, nuevos conceptos de regiones, aquí tienen ustedes una tipología emergente a partir de esto. Y el concepto de red es muy importante. La llamada región virtual que propuso hace algunos años Sergio Boissier no es más que una red de regiones. El ejemplo más claro había sido los 4 motores de Europa, donde están geográficamente discontinuos, pero conformando una red virtual. La otra es la ciudad global que maneja Saskia Sassen, que es una red de ciudades, y la que aquí nos concierne es la aparición de regiones asociativas transfronterizas que se han acrecentado a partir de la segunda mitad, las últimas 2 décadas o 3 del siglo pasado. Y también otro tipo de región emergente es los llamados corredores, sean económicos, comerciales,
de transporte o de innovación. Estas nuevas figuras aparecen y, por supuesto, las regiones transfronterizas son de las más importantes. Siguiente, por favor. Para centrarnos más específicamente sobre globalización y fronteras, siguiente, por favor. Bien, este proceso globalizador, este proceso de virtualización que tiene que ver con las nuevas tecnologías, la digitalización, etcétera, ha producido grandes transformaciones en los territorios fronterizos, tanto en la función que juegan económica, política, como de ser puente o de ser una muralla, como el significado que tiene en las fronteras, ¿no? Puede tener un significado económico, pero también simbólico. También cambia la forma espacial de solo pensar en una línea o en un esquema lineal a otro tipo de forma espacial de la frontera, como lo vamos a ver adelante. También ha tenido implicaciones sobre la gobernanza, qué tipo de actores intervienen, aparte de los gobiernos locales, federales y los actores sociales y productivos. Por lo tanto, la organización también de las regiones está cambiando y un esquema relacional de las mismas a nivel multinivel, a una escala multinivel. Estas tendencias aparecen entonces tendencias simultáneas y contingentes de estos efectos sobre las regiones fronterizas, y lo que da lugar a que a la misma vez se puedan encontrar procesos de integración de las regiones, pero también desintegración. Yo mencionaba hace rato que se presentan tendencias de cooperación, pero también de conflicto, y la que voy a tratar hacia el final es precisamente procesos de desfronterización, es decir, la apertura de la frontera, la eliminación de barreras, pero también a la vez la presentación, sobre todo en las últimas 2 décadas o 3, de lo que se conoce como procesos de refronterización, que es las limitaciones, la cerrazón de las fronteras, la aparición de los muros, la exclusión de actores sociales en estos territorios fronterizos. Siguiente, por favor. Es así como aparece lo que Popescu llama la paradoja fronteriza de la globalización, o la gran paradoja del siglo XXI. Es decir, ese dilema que tienen ahora los estados, sobre todo los estados nacionales, sobre mantener la libre movilidad y la interacción transfronteriza, pero a la vez que asegurar la seguridad territorial. Este es un dilema no fácil de alcanzar, y esto ha traído consecuencias muy evidentes, tensiones en los territorios fronterizos. Si la fronterización del siglo XX fue sobre la seguridad de los territorios, ahora la fronterización del siglo XXI parece ser que es sobre la seguridad de la movilidad. Y esto lo hemos estado viendo con toda la problemática de las movilizaciones de migración hacia las zonas fronterizas. Por supuesto que esto ha tenido implicaciones y respuestas por los estados nacionales y por supuesto los estados locales también, pero los estados nacionales han empezado a tener formas complementarias de fronteras estatales, prácticas de fronterización que van más allá de la conocida linealidad territorial, que más se adaptan a esa nueva realidad de la geografía red de la globalización. En ese sentido, se está presentando una diversidad de la figura espacial y la emergencia de una pluralidad de tipos de fronteras, como lo veremos más adelante. Siguiente, por favor. Estas estrategias de los estados, como lo sigue manejando Popescu, trae consigo, por ejemplo, una permeabilidad selectiva, es decir, práctica social de diferenciación espacial. Esto fue muy claro, por ejemplo, con la pandemia del COVID, en el caso de la frontera México-Estados Unidos, como supongo que sucedió en otras fronteras del mundo. Hubo una diferenciación espacial que tenía que ver con una diferenciación social. Por ejemplo, la definición de sectores estratégicos que limitó la movilidad transfronteriza de grupos sociales específicos. No fue igual para todos. Entonces,
esto se estuvo practicando y sigue siendo practicada en las fronteras. Hay una multiplicación y diversificación de estas fronteras, lo que Yuval Davis y colaboradores le llaman externalización de las fronteras. El otro elemento es el uso intensivo de tecnología moderna que trajo consigo esto, donde las identificaciones biométricas se usaron cada vez más como puntos de control. En ese sentido, resumiendo, las prácticas de fronterización trajeron una multiplicación y diversificación de esas fronteras con elementos físicos, es decir, barreras físicas como muros, murallas, etcétera, cercas, pero también fronteras normativas, nuevas leyes y reglamentos limitando la entrada, deteniendo las solicitudes de entrada a los países, pero también simbólicas, como actitudes racistas y xenofóbicas. Siguiente, por favor. Finalmente, para cerrar esta parte, la fronterización, como se le conoce ahora a esta nueva visión de fronteras dinámicas, no lineales, etcétera, al menos podemos mencionar 4. Una es la desfronterización, es decir, la eliminación de las barreras, como es los acuerdos de libre comercio, etcétera, pero también la refronterización, que es precisamente poner barreras, poner límites, cerrar las fronteras. La otra es la cofronterización, que es el manejo coordinado entre 2 o más países. En el caso mexicano, por ejemplo, es cuando México, Estados Unidos acuerdan, por ejemplo, tratar el problema de migración de manera conjunta, o en el pasado el Plan Mérida, etcétera, o las fronteras inteligentes. Y luego hay otro que se le puede llamar de infronterización, que es fronterización desde abajo, es decir, acciones desde los gobiernos locales, de actores locales que intentan provocar acciones de cerrazón de fronteras. Estas son 4 modalidades y manifestaciones del proceso contemporáneo de fronterización y que además se pueden dar de manera simultánea. Siguiente, por favor. Voy a entrar rápidamente a mencionar todo este proceso ha traído consigo pues esa conformación de regiones asociativas transfronterizas en América del Norte, sobre todo a partir, siguiente por favor, de la firma del Tratado de Libre Comercio Canadá, Estados Unidos, México. Siguiente, por favor. Esto es algo interesante que se dio cuando se firma el tratado, o inclusive poco antes de la firma y de la puesta en práctica del Telecán. ¿Qué significa en términos de regiones y de territorios? La firma del Tratado de Libre Comercio significa la integración norte-sur en América del Norte, es decir, la integración de las economías que ya existían de facto, digamos que el tratado formaliza esa integración económica que ya existía y la profundiza. Es una integración norte-sur, pero resulta que desde la perspectiva de las regiones transfronterizas, inducen una especie de competencia este-oeste, es decir, regiones como la que voy a tratar, Sonora y Arizona, sienten que es una opción el tratado y se abre una potencialidad de crecimiento, pero tienen que competir contra otras regiones transfronterizas como las Californias o Texas, Nuevo León. Entonces, eso lleva a formalizar corredores, regiones asociativas en la frontera México-Estados Unidos. Siguiente, por favor. Aquí vamos a pasar muy rápido. Estas son algunas regiones que existían funcionales tanto en la frontera Canadá-Estados Unidos como Canadá-México. Siguiente, por favor. Lo que promueve la firma del Telecán, siguiente, es la formalización de varias regiones. Aquí ustedes pueden ver varias de ellas que a través de convenios de colaboración, esquemas de programas específicos, formalizan o se formalizan como región asociativa. En este caso yo trataré la región Sonora-Arizona, que ustedes pueden ver ahí en la parte noroeste. Siguiente, por favor.
También se usaron los corredores como una posibilidad de dinamizar las economías. El caso de la región Sonora-Arizona está en el llamado corredor Canamex, que es el número 4, en la parte oeste del continente norteamericano. Siguiente, por favor. Bueno, en ese sentido voy a entrar a la región ya específica Sonora-Arizona. Me voy muy rápido ya por el tiempo. Siguiente, por favor. Es muy importante cómo conciben la región, desde las regiones transfronterizas, la interacción internacional o la integración internacional, la proximidad. Ustedes han de conocer ya ese dicho que se le atribuye al general Porfirio Díaz, dictador de fines del siglo XIX, principios del XX, donde dijo, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, en el sentido de que veía una amenaza la cercanía geográfica con Estados Unidos. Sin embargo, la expresión de abajo es una expresión de un ex gobernador del estado de Arizona en 1959, cuando se inicia un proceso de colaboración y de cooperación transfronteriza entre Sonora y Arizona. Y lo que dice es todo lo contrario. Dios nos hizo vecinos, seamos buenos vecinos, aprendamos a trabajar juntos. Entonces hay una percepción muy diferente desde los gobiernos centrales federales a la que tienen los gobiernos locales transfronterizos. Siguiente, por favor. En 1959 se crea esta comisión llamada Sonora Arizona, o en Estados Unidos la Comisión Arizona-México. Siguiente, por favor. Y este fue la base para la cooperación después de 1959. Algunos analistas, como Lozano, etcétera, plantean que Sonora y Arizona constituyen, de hecho, una región cultural binacional por aspectos como los físicos geográficos que comparten un desierto, factores históricos, geográficos, culturales, sociales, el hecho de tener grupos indígenas que comparten la frontera y sobre todo en las últimas décadas, factores económicos. Siguiente, por favor. Esta es la referencia histórica, como parte, pues, antes era del mismo territorio mexicano, la parte que ahora es de Arizona, California, Texas, etcétera. Siguiente, por favor. Siguiente, me voy a cruzar esta para ahorrar tiempo. Siguiente. La naturaleza de la integración. Cuando hablamos de integración entre dos estados, binacionalmente, uno de un país y otro de otro, podemos hablar de dos naturalezas. Uno es la integración funcional, aquella que se da por el mercado, por los vínculos históricos geográficos, por la interacción entre actores, las aperturas de las economías. Es una integración de facto. Pero la otra es la integración funcional, aquella que se da por la acción gubernamental conjunta a través de acuerdos, convenios, colaboraciones formales e inclusive llegar a aprobaciones legislativas. En el caso de la región Sonora-Arizona, existen los dos tipos de integración. Siguiente, por favor. Sin embargo, la geografía de la integración es diferente. Cada tipo de integración tiene un territorio distinto. Por supuesto, la formal incluye los dos territorios completos, pero como ustedes pueden ver, el territorio en gris es el territorio real de la funcionalidad, donde están los nodos de la interacción económica y social también. Siguiente, por favor. Ok, algunas características para que ustedes tengan idea del tamaño y la importancia de la región Sonora-Arizona. Quiero decirles que Sonora-Arizona es pequeña si se compara con California y Baja California o San Diego, Tijuana. Sin embargo, es una región importante con una población conjunta de 10.5 millones de habitantes en el 2022, 520 mil millones de dólares el PIB, ¿no? Y un PIB per cápita de casi 40 mil millones. Como pueden ver ustedes, hay una asimetría. El estado de Arizona es mucho más grande en términos económicos. El PIB per cápita es, digamos, 5 veces mayor al de Sonora. Y esto, independientemente o a pesar de que Arizona está entre los estados, digamos, de la parte baja en términos de desarrollo de Estados Unidos, mientras que Sonora está en la parte alta en niveles de desarrollo socioeconómico de México. Siguiente, por favor. Algunos datos de
de exportaciones. La región conjunta exporta 51,000 millones de dólares, más o menos la misma cantidad entre los dos. En el 2022, del cruce de sur a norte, cruzaron 9.2 millones de vehículos, 5.5 millones de peatones y 17 millones de pasajeros en vehículos personales, para que tengan ustedes ideas del cruce que se da en la intensidad en esa región. Siguiente, por favor. En la integración formal siguiente, la Comisión Sonora Arizona es la que mencionaba como una de las más importantes, pero también se han definido varios programas de cooperación, programas que tienen que ver con la definición de estrategias. Les voy a mencionar en particular la visión estratégica del desarrollo económico conocido como PDERSA, que se hizo a mediados de los 90. Siguiente, por favor, por la importancia para que vean el alcance. Aquí están los objetivos de este programa de visión estratégica que se hizo a mediados de los 90, aprovechando el Telecán, etcétera, y tenía que ver con concebirse como región conjunta, establecer clústeres binacionales, eliminar las barreras al comercio y a la inversión, crear nuevas oportunidades de comercio y promover un desarrollo sustentable. Siguiente, por favor. Se creó un mecanismo de una estructura de gobernanza donde estaban los gobiernos estatales, actores temáticos, manufactura, comercio, bienes raíces, cuestiones legales, y participaron centros de investigación y universidades como parte de comités técnicos en este proceso. Siguiente, por favor. Hubo acciones muy específicas como la potenciación del corredor Canamex, la creación del ciberpuerto, es decir, la modernización de los cruces fronterizos, colaboración de turismo, por ejemplo, promoción del turismo en Europa. Se traían a los turistas a la región y se les llevaba, por ejemplo, a las playas de Sonora, y después de ahí se les llevaba a Arizona en un proyecto conjunto. Promoción de la industria espacial y manufactura también conjunta, y la promoción de la instalación de una planta de Lucid Motors en la región. Siguiente, por favor. También se conformó una alianza interuniversitaria Sonora-Arizona para potenciar los procesos de innovación y tecnología en la región. Siguiente, por favor. Esto es colaboración, la idea de impulsar el desarrollo, pero también, como hemos dicho, hay procesos simultáneos de eso que se le llama desfrontalización, también de refrontalización, y se han sentido en la región Sonora-Arizona. Una de ellas es la ley SB 1070 en el 2010, donde la gobernadora de ese entonces de Arizona propuso una ley para que las personas que parecieran ser indocumentadas o que fueran detenidos y fueran, detenidos sin documentos y pudieran ser deportados por la policía estatal, cuando esta es una instancia federal. Esta ley trajo mucha polémica. Finalmente, el gobierno federal pudo eliminar la mayor parte de esas implicaciones. También las políticas nacionalistas, entre comillas, de Donald Trump, proteccionistas, impusieron aspectos de refronterización en la zona. El COVID-19 tuvo un impacto tremendo y propuesta, de hecho, actualmente hay una propuesta de los republicanos para impulsar la ley HCR 2060, que lo que requiere es que este año va a haber votaciones en noviembre y se quiere meter en las votaciones para que la población de Arizona pudiera votar a favor de esta ley muy similar a la que se trató de implementar en el 2010. Siguiente, por favor. Hay una agenda futura en términos de este conflicto y cooperación en la región, que tiene que ver con analizar cuál es la naturaleza deseada de la integración, cuáles son los impactos espaciales de esta integración, cómo potenciar los corredores económicos, si va a haber convergencia o divergencia,
cuál tipo de complementariedad hay que tener entre ambos, mayor necesidad de una mayor participación comunitaria y local, una mayor descentralización y autonomía desde el gobierno central federal, el manejo binacional del medio ambiente, si se debe tener una política compensatoria a partir del Telecán, ahora llamado TEMEC, y, por supuesto, el renacimiento del conservadurismo antiinmigrante en estas zonas fronterizas en los Estados Unidos. Siguiente, por favor. Ok, siguiente. Siguiente. Me voy a cruzar esto ya porque ya el tiempo no alcanza. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok. Me voy a centrar entonces en estas olas recientes de refronterización en América del Norte. Siguiente, por favor. Como pueden ver ustedes, decíamos que hay una hay una tendencia y procesos concomitantes simultáneos, tanto de refronterización como de desfronterización. Y en las últimas décadas es posible encontrar una tendencia más marcada hacia procesos de refronterización. Hasta el 2020, 2022, podemos al menos identificar, y a partir desde mediados de los 90, al menos 4 olas de refronterización. Una a mediados de los 90 que tiene que ver con migración ilegal y narcotráfico, que trajo consigo la militarización de la frontera. Después una que fue, digamos, impulsada por las Torres Gemelas, las actividades terroristas. Y esta fronterización o refronterización se asocia más bien a la seguridad y al terrorismo. Después, la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en el 2016 trajo consigo otra refronterización, pues impulsaba el muro y medidas antisistémicas con una línea, digamos, de un populismo globalifóbico o de un populismo nacionalista malentendido que vino a tener ese tipo de barreras. Y después el COVID-19 en el 2020-2021 con una marcada refronterización y que cerró la frontera en muchos sentidos. Como pueden ver ustedes, simultáneamente ha habido procesos de desfronterización. Después de que se firma el NAFTA, se firma el TEMEC, que es la refrenda del NAFTA en el 2018. También hubo acciones de cofronterización, como el programa Smart Borders, la iniciativa Mérida, y todo lo que se ha tenido ahora con el manejo de los procesos migratorios entre México y Estados Unidos, pero también reacciones de infronterización o fronterización desde abajo con la ley SB Arizona, la ley SB 24 en Texas y otras de otros estados. Siguiente, por favor. Entonces, algunos ejemplos de acciones refronterizantes antiglobalización de Trump fue, desde su llegada al poder, salirse del Acuerdo Transpacífico, golpear su relación y disminuir su relación en la UNESCO, en la Organización Mundial de la Salud, tener desacuerdos en París sobre la crisis climática, etcétera. Siguiente, por favor. Ok, ¿y qué es lo que, ante la anterior, por favor, y qué es lo que planteó en términos para contrarrestar la pandemia? Hubo acciones como el cierre parcial de la frontera de cruces no esenciales, que así le llamó, restricciones de visas para entrar a Estados Unidos, eliminación de procesos de asilo, actitudes xenofóbicas como hablar del coronavirus como la plaga china, una conspiración peligrosa sobre el origen del coronavirus que tiene que ver con China, ese rompimiento de relaciones con la OMS y el retiro del apoyo económico, una presión de parte de Trump hacia México para el flujo de inmigrantes, y él declarando que el muro en la frontera sur había frenado el coronavirus. Siguiente, por favor. Esto es preocupante porque vienen elecciones en noviembre y es una probabilidad de que Donald Trump pudiera quedar de nuevo en la presidencia. Finalizo con todo este proceso en la frontera México-Estados Unidos. ¿Cuál sería la perspectiva y a nivel de otras fronteras en el mundo? ¿Cuál es la forma que adaptará la globalización? Es una pregunta que nos hacemos. ¿Y cuáles serán las implicaciones en términos de fronterización y territorialización y las políticas para diferentes regiones? Siguiente, por favor. Aquí podemos plantear 3 escenarios. Siguiente.
Uno de ellos es la intensificación de este ímpetu de populista, nacionalista, populismo globalifóbico, de cerrar las fronteras, de refronterizar. Y en ese sentido, si esta tendencia es la que domina, habrá una mayor restricción de la movilidad transfronteriza, con una disminución del comercio, el turismo, la interacción comunitaria, etcétera. Va a haber un apetito un menor apetito de las comunidades transfronterizas por involucrarse en la cooperación en los territorios, una degradación de los mecanismos institucionales de gobernanza. Ese sería el primer escenario. El segundo escenario es si hay un cambio de trayectoria y hay un debilitamiento de estas posturas de refronterización y de nuevo resurge esta idea de abrir las fronteras. ¿Qué pasaría con este escenario? Bueno, pues lo que tendríamos es una posibilidad de una derrota política de estas posturas de populismos nacionalistas. eh, eh, en ese sentido, el fortalecimiento de alianzas transfronterizas, mayor integración, revitalización de estructuras multinivel y esquemas de cooperación. Pero como vemos, ya vimos la amenaza que hubo en Europa con el ascenso, por ejemplo, en Francia con Le Pen, o lo que está pasando en, uh, en Alemania también. El tercer escenario, para terminar, es precisamente que ahorita tenemos, donde es concomitante refronterización mayormente acentuado con un proceso también de desfronterización. Si eso sucede, pues hay una prórroga de la situación actual, un estancamiento del deterioro de los mecanismos de cooperación transfronteriza de manera formal y también entre agentes informales. Yo diría que esto pues causaría un impasse en términos de la cooperación y la integración. Diría, para finalizar, que la integración y la interdependencia transfronteriza son una realidad palpable para las comunidades de frontera, quienes tradicionalmente han actuado para contrarrestar los efectos regionales de políticas estadocentristas. Entonces, estas va a depender mucho de qué pase con estos escenarios para ver los impactos específicos que estamos teniendo. Por su atención, muchas gracias, y aquí dejo esta presentación. No, muchísimas gracias, Pablo Wong, por su presentación. A continuación vamos a darle pase a Jim Herbert. Jim, por favor, voy a dejar de compartir la pantalla, o se puede hacer uso de ella. Mientras tanto, vamos recomendando a nuestros participantes a dejar sus datos completos, nombres y apellidos dentro del chat de la plataforma Zoom, o también dentro del chat de Facebook. Vamos a estar atentos para registrar su asistencia. Asimismo, les invitamos a tomar apuntes, a hacer las preguntas respectivas para que éstas sean contestadas al finalizar esta exposición. James, gracias por acompañarnos. Les cedo el espacio. Disculpe, James tiene el micrófono apagado. Ya puedes escuchar. ¿Nos escucha, James? Yo puedo escucharte, Ah, ¿puede perfecto. escucharme? Ya, ahora sí, correcto. Ok, muy bien. Entonces, para compartir la pantalla.
Ya estaba antes, pero ya no lo veo. En Bueno, en la parte, ahorita puede verlo. sí, sí podemos ver su pantalla. Ahora sí, Oh, correcto. ok, ok, gracias. Pues muchas gracias por la invitación. Gracias a la Sociedad Geográfica de Lima y de Javier por me ha mandado la invitación. Es un placer de hablar con ustedes, de estar con ustedes. Yo voy a hablar de un libro que acabo de publicar. Este libro salió en febrero de este año. Y en comparación con con la presentación excelente de Pablo, que tenía muchas ideas profundos sobre la globalización y impactos territoriales, con un enfoque sobre Sonora y Arizona. Bien interesante. Gracias, Pablo, por su presentación excelente. Yo voy a enfocarme más en las ciudades en la frontera. Y tengo este título que es un poco feo, creo, pero este es el tópico que quería abordar. Entonces, ah, para empezar, quería compartir un mapa de la frontera. Yo no sé cómo están ustedes en términos de su entendimiento de la frontera de Estados Unidos-México. Si lo conocen o no, pues no sé. Pero este es un mapa de la frontera. Puede ver que hay 4 estados estadounidenses y 6 estados mexicanos en la frontera, con un sistema de ciudades gemelas. Este es una característica marcada en la frontera de Estados Unidos y México, la existencia de las ciudades gemelas. Cuando hay una ciudad a un lado, se puede encontrar otra al otro lado también. Y estos pues son la mayoría de las ciudades. El muestra que yo uso, que yo manejo, tiene 40 gemelas, 40 parejas de ciudades de México y Estados Unidos. Y estos, pues no 40, 14, perdón, 14 ciudades. Y estos 14 incluyen 96% de la población que vive en la frontera al lado mexicano o al lado estadounidense. Bueno, cuando hablo de la frontera, perdón, cuando hablo de la frontera, yo me refiero a los municipios mexicanos que tocan la frontera o los condados estadounidenses que tocan la frontera. Entonces uso una definición que es un poco arbitrario. Yo sé que es un poco arbitrario, pero incluye los unidades administrativas que están en la frontera, que tocan la frontera. Y este es un mapa de la mayoría de ellos. Pero más que estos, yo estoy enfocado en 14 ciudades gemelas que representa 96% de la frontera. Las puntos de investigación que me interesa al principio es una pregunta si existe una economía de frontera. ¿Qué es una economía de frontera? Cuando yo llegué a San Diego hace muchos años, unos de mis colegas hablaron de la economía frontera, pero no, no me hace sentido porque hay una economía y hay una frontera, pero ¿qué es economía de frontera? ¿Cómo puede definirlo? Si existe o no. Esta es una pregunta que yo quería definir. ¿Y qué sabemos
sobre el flujo transfronterizo de personas, bienes y finanzas. Yo enfoco en estos tres, personas, bienes y finanzas, porque son los mecanismos de la integración entre países o entre regiones. Son flujos de estos. Son las comunidades en la frontera diferentes de las comunidades del interior. Por ejemplo, si hablamos de San Diego, ¿cómo es la diferencia de San Diego o de San Francisco? Por razones de la frontera. Es decir, si hay un impacto fronterizo que crea una experiencia o una unidad geográfica que es diferente de las ciudades fronterizas, perdón, de las ciudades interiores. Entonces, ¿y cómo podemos definirlo? Bueno, ¿cómo son los efectos a largo plazo de las interacciones transfronterizas en las comunidades? Es decir, ¿qué es el impacto de la frontera en la evolución económica de las ciudades fronterizas? O en pues evolución económica o en la vida cotidiana, ¿cuáles son los impactos de las interacciones? ¿Están las comunidades económicamente integradas? Y en este sentido, yo voy a usar la palabra en una manera un poco diferente de Pablo. Voy a quedarme dentro de una definición que voy a dar un poco más allá, una definición económica. Es decir, están económicamente integradas en el sentido de que usa la palabra integración a los economistas. Esta es una pregunta. Y existen cuestiones de gobernanzas únicas. Bueno, ah, el señal aquí es una señal en la frontera en San Diego, que es el sendero de Cuenca del Pacífico, que representa donde estamos, muy cerca a México, muy lejos de Canadá. Bueno, al principio, el flujo de personas es mayor de lo que generalmente se cree. El flujo es increíble, es difícil de creer lo que sucede en la frontera. Por ejemplo, un ejemplo, en 2023, 62 millones de personas cruzaron desde Canadá a Estados Unidos. Obviamente no son personas distintas, pero este es el flujo por todo el año. Muchos representan la misma persona que tenía que cruzar varias veces en la semana o en el año. Pero esas 62 personas es para toda la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Pero solamente en Tijuana, San Diego, cruzaron 69 millones de personas. Es decir, 7 veces más personas cruzaron entre solamente San Diego y Tijuana que cruzan por toda la frontera canadiense y Estados Unidos. Tenemos 3 puertas aquí en San Diego, 3 puertas o garitas de entrada. Pero cruzan por toda la frontera de Estados Unidos y México a 252.7 millones de México a Estados Unidos. Es decir, que el flujo de personas es mucho más amplio entre México y Estados Unidos que observamos entre Canadá y Estados Unidos. Las razones para cruzar son varios, son las mismas razones que personas tienen que ir de una ciudad a otra, de ir a
Nueva York, a New Jersey, o un lugar muy cerca de Nueva York. Es igual. Cruzan para ver la familia, cruzan para ir a la escuela, cruzan para ir a trabajar, cruzan para recibir atención médico, cruzan para ir de compras, cruzan para divertirse, cruzan para todas las razones que existen dentro de la vida cotidiana de cualquier grupo de personas. Y como yo decía, estos 14 pares de ciudades gemelas incluyen 96% de la población en la frontera. Y es este flujo que crea una economía fronteriza. Esta es la base de la economía fronteriza. Yo debo decir también que mucha gente que cruzan son ciudadanos estadounidenses. Es decir, que hay una fuerte grupo de personas que tienen ciudadanía estadounidense que viven al lado mexicano. O mexicanos que viven al lado de Estados Unidos. No es 100% simétrico, pero el patrón es simétrico. Sí, los números son un poco diferentes. Ah, o si no son ciudadanía, mucha gente vive en México que tienen permiso para trabajar en Estados Unidos y cruzan para ir a la escuela o cruzan para ir, a trabajar o cruzan para ir a la escuela también. Bueno, por eso, por las cruces, las comunidades fronterizas son profundamente independientes. Y esta es la gran diferencia entre las comunidades del interior. Ah, entonces, esto implica que lo que sucede a un lado puede ser un resultado de lo que está pasando al otro lado. Estamos en Estados Unidos, por ejemplo, afectados por las políticas, acontecimientos y externalidades que se origen en México y viceversa. Este es simétrico en el sentido de que lo que pasa en Estados Unidos afecta al lado mexicano también. Puede ver en el foto, es donde el río Tijuana pasa fuera de Tijuana hacia San Diego. El agua que puede ver en el foto está en Tijuana, el camión está en Estados Unidos. Este representa yo creo, un foto de la interdependencia. Lo que pasa al río Tijuana afecta a San Diego. Um, pero solamente podemos ver la mayoría de la interdependencia urbana en términos históricos. Tenemos que tomar una perspectiva más histórica para ver esta interdependencia. Y quería dar unos ejemplos de esto. Y uno es el comercio minorista. Y este me encanta porque Pablo mencionó el paradoja de la frontera a veces. Y este es un caso de paradoja, porque es el caso de que las ciudades estadounidenses fronterizas están dependientes en México. No va viceversa. Entonces es una contradicción con la teoría de la teoría de dependencia de la escuela de CEPAL y de los otros. Pero tiene que ver con las políticas mexicanas. Empezó con la importación de sustituciones o industrialización por sustitución de industriales en México en las 40 hasta las 80, hasta la crisis de deuda que sucedió en 1982.
Durante esta época, las bienes del consumo eran restringidos, perdón. Obviamente español no es mi primer idioma. Eran restringidos en México por esta política de promover industria local para proteger la fábrica de bienes de comercio, ah, del consumo. Entonces, si vivía en la frontera, si eres mexicano, si eran mexicano y vivían en la frontera, podría cruzar hasta el lado estadounidense para encontrar una oferta de bienes más amplio, de calidad mejor, con precios mejores, con mucho más bienes para escoger. Um, y entonces había un flujo fuerte que todavía existe, pero está disminuido un poco, pero existe en unas ciudades fronterizas. Existe un flujo fuerte para ir de compras al lado estadounidense. Entonces, inversionistas en las ciudades de Estados Unidos crearon una capacidad de ofrecer bienes del consumo a una población mucho más grande que lo suyo. Entonces abastecido estaban ah, vendiendo cosas a mexicanos y estadounidenses. Entonces tenía un sector minorista mucho más amplio que lo normal. Bueno, este es un caso de la evolución económica que está hecho por la política mexicana. Ah, pero cuando el peso colapsó en las 70s, 80s y 90s, o cuando se obstaculiza el cruce fronterizo durante la pandemia, las ciudades fronterizas estadounidenses experimentaron profundas depresiones. Es decir, que en tiempos donde no hay una recesión, no hay una depresión estadounidense, unas de las ciudades más dependientes en las compras por mexicanos, unos de ellos tenían depresiones muy fuertes, muy fuertes. Este sucedió también durante la pandemia. No fue tan grave que en el pasado, porque había unos cambios en términos de la apertura del mercado mexicano y también en términos del e-commerce, que es mucho más amplio, pero todavía estuvo depresiones en algunas ciudades o partes de ciudades. Este es un ejemplo de la evolución estadounidense que tiene que ver con políticas mexicanas. Otra es fabricación. Nosotros estadounidenses teníamos un programa de trabajador huésped, Bracero Program, y este empezó en las 40s del siglo XX y terminó en 1965. México decidió que quería crear una zona procesadora de exportaciones en su frontera norte para dar empleo a los migrantes temporales que de repente no pudieron cruzar la frontera y estaban en las ciudades fronterizas. Entonces, este fue
fue apoyado por unas políticas aranceles hecho por Estados Unidos. Pero fue la empieza de la manufactura en la frontera de México. Y ahorita la mayoría de las ciudades fronterizas mexicanas tienen sectores muy amplios de la manufactura. Y tengo unas cifras sobre una selección de ciudades. Del el número o por ciento de trabajadores en manufactura como por ciento de trabajadores totales en estas ciudades. Y puede ver que son muy pesados con la manufacturera. Entonces, en comparación con la nación de México, las ciudades fronterizas mexicanas son enfocado en la manufactura. Otro ejemplo de evolución económica que tiene que ver con la política del otro lado. Hay muchos otros ejemplos, pero por falta de tiempo no voy a cubrirlos en detalle, pero el turismo es otro ejemplo. Este foto es el Palacio de Jai-Alai, que está en Tijuana, que ya no existe Jai-Alai, pero todavía existe el palacio. Ah, el turismo en la frontera pues tiene características diferentes, depende si está en el oeste o el este de la frontera. Es más, hubo más fuerte en el oeste de la frontera mexicana, pero mucho tiene que ver con la inversión mexicana y estadounidense por razones de la prohibición estadounidense sobre el consumo de alcohol, los juegos de azar, las carreras de caballos y otras actividades. Había unas campañas de salud pública que existían durante el siglo XIX y llegaron a un pico al principio del siglo XX con la prohibición contra el consumo de alcohol. Pero antes que esto, empezaba a restringir la disponibilidad del alcohol en las ciudades y estados estadounidenses antes de la prohibición federal. Y entonces, invirtieron muchas personas, estadounidenses y mexicanos, en la creación de un sector del turismo en la frontera. Y este fue el inicio, pues no inicio formal o leal de Tijuana, pero el inicio económicamente. Este fue el inicio de Tijuana, pero también tenía un impacto en unas otras ciudades como Juárez y como Mexicali y como Nogales y como Laredo, o Nuevo Laredo también. Y el sector de expansión del sector agrícola también tenía que ver con políticas del otro lado, pero en este caso es simétrico en unos sentidos en que la inversión mexicana en la expansión de su frontera ah, ah, agrícola hacia el noroeste de México y la expansión de la frontera agrícola en Estados Unidos hacia el sureste resultó en una competición para los recursos, específicamente para el agua, que es muy escasez en la frontera. Entonces, el lado mexicano estaba invirtiendo para proteger el acceso al agua que existía, igual al lado norteamericano. Entonces, este es otro ejemplo que podemos ver. Y estos son, pues, manufacturera
continúa, la expansión agrícola continúa, pero hablaba yo de un poco de historia, pero este fenómeno no ha terminado. Por ejemplo, en el futuro, este es lo que está sucediendo ahorita, es el crecimiento al lado mexicano del turismo médico. Este es un fenómeno muy notable en la frontera, más que todo en Tijuana, pero no solamente en Tijuana, y está respondiendo a las políticas de atención médica en Estados Unidos. Es decir, que el costo de servicio médico en Estados Unidos es, pues, mucha gente no puede pagar lo que tienen que pagar para tener servicio médico básico. Entonces, por ejemplo, también podemos ver la construcción de casas de alojamiento para gente de tercera edad. O también yo tengo amigos quienes van a Tijuana para ir al veterinario, por ejemplo. Estamos al punto ahorita en que pues hay servicio en Estados Unidos para conseguir una política de aseguro médico. La mayoría están por su empleo, es decir, que el empleador ofrece un servicio, un beneficio de atención médico cuando empieza a trabajar. Bueno, unos empleadores, están ofreciendo servicio en México. Es decir, que una de las universidades aquí en San Diego ofrece eh, em, sus empleados beneficios de médico en Tijuana. Puede ir a Tijuana para accederlos. Entonces, este es el futuro, yo creo. Ya acaban de terminar un torre en Tijuana de servicio médico que quería atraer gente por todo el mundo, pero la mayoría vienen de los Estados Unidos. Este es ejemplo de la futura. Pero yo digo que las comunidades fronterizas no están económicamente integradas. Aquí estoy usando la palabra un poco diferente que Pablo, yo creo. Uso la definición económica o que usan los economistas y implica que para estar integrados tiene que tener una ausencia de diferencias o un proceso que esté eliminando diferencias. Y hablo de diferencias del PIB por personas, de ingresos, salarios, precios, una medida económica que te da una idea de condiciones económicas. Y tengo unas cifras sobre la diferencia entre dos ciudades mexicanos y dos ciudades estadounidenses. Hay una gran diferencia y no ha disminuido desde el primer año en que puedo estimar la cifra para las ciudades mexicanos. Este es 1980. Continua. Y yo creo que es importante de reconocer las diferencias que existen, porque hay una gran asimetría entre México y Estados Unidos y debemos reconocerlo y mantenerlo en la cuenta cuando hablamos de integración o de interdependencia o interactividades que hay entre las ciudades. Bueno,
hay unos, Pablo hablaba un poco de la refronterización y hay unos elementos que dificultan la interacción. Entonces yo quería decir que somos muy interactivos, muy interdependientes, pero no integrados. Como yo manejo las palabras. Pero el uso de políticas policíacas para controlar la frontera crea muchos problemas para la gente que vive en la frontera, sin resultados para disminuir los problemas en que está enfocada estas políticas de policíacas. Por ejemplo, los tiempos de espera en la frontera son muy largas, son muy largas. Puede tomar aquí en San Diego, Tijuana, 3 horas para cruzar desde México a Estados Unidos. Es muy variable también, no es 3 horas cada vez, puede ser 4 horas o media hora. Depende en no sé qué, no hay una distribución de probabilidad ah, ah, que está conocido. Ah, bueno, está muy largas. Las drogas, no estamos deteniendo las drogas. Todavía están, dicen el Department of Justice en Estados Unidos que son muy disponibles. Cualquier droga que quiere, si hay, se puede encontrarlo fácilmente en Estados Unidos. Los migrantes son abusados con impunidad. Este es un gran problema por uso de políticas policiales para resolver los problemas. Y las armas ilegales todavía fluyen hacia México. Entonces, hemos hecho una serie de políticas. Aquí hay una gráfica de las políticas que hemos hecho. Yo cuento como 18 o 19 políticas diferentes, distintas que hemos hecho para controlar la frontera. Todos están basados en una manera u otra en una política ah, policíaca y todos han fallado para realizar un control de drogas, de armas y mejoramiento de tratamiento de migrantes. Entonces, este es un problema que cambia la política constantemente. Cuando llega una otra ah, ah, presidente, va a cambiar la política. Entonces, necesitamos nuevos modelos de gobernanza, yo digo. Pues muchos de las problemas que nos enfrentan tienen que ver con bienes públicos internacionales. Y tengo una selección de ejemplos de estos. Estos pues bienes públicos son difíciles a conseguir, pero cuando son internacionales son más difíciles. Pero requiere organizaciones intergubernamentales. Lo tenemos un ejemplo muy bueno, es la Comisión Internacional de Límites de Aguas. Y también otro es el NADBANC. Cada uno de ellos tienen una comité mexicano, un comité estadounidense, son igual en autoridad, de responsabilidad, en capacidad de tomar decisiones. Y este es lo que necesitamos para mejorar el, ah, el las condiciones en otros aspectos de la vida cotidiana de la frontera. Bueno, ah, digo que estos problemas en la región fronteriza
no pueden ser resultados solo por Estados Unidos ni por México solo. Porque estos problemas son binacionales y somos muy interdependientes. Requiere una fuerza binacional para resolverlo. Y tampoco tienen soluciones que van a eliminar el problema. Por ejemplo, el trato de inmigrantes. Bueno, cualquier cosa que va a hacer va a tener dificultades o va a tener aspectos no deseables. Entonces, lo que debemos hacer es manejar o gestionar mejor lo que hacemos con la idea de reducir los daños. Este debería ser un objetivo importante, más importante, reducir los daños. Tampoco no tenemos no están involucrados los funcionarios estatales y federales, no tanto como deben ser. Pablo hablaba un poco de la Comisión Arizona-Sonora y un poco de la importancia de los acuerdos. La mayoría de ellos están hechos por gobiernos locales, en algunas veces por gobiernos estatales, pero más que el Tratado de Comercio Libre, casi no hay una efecto importante, pues hay una carece de involucro, hay una carencia del gobierno federal en solucionar estos problemas de bienes públicos internacionales. Pero estos requieren instituciones de gobernanza que son organizaciones intergubernamentales. Este es lo que necesitamos. Voy a parar aquí y muchas gracias. Yo tengo un reporte, pues es algo personal, no es académico, que es una perspectiva sobre la política o sobre la vida cotidiana para las fronterizas en San Diego, Tijuana. Está enfocado en San Diego, Tijuana y está gratis para bajar por el internet. Aquí está la dirección. Bueno, gracias. Muchísimas gracias por la exposición. Ahora vamos a hacer el anuncio a nuestros asistentes de que pueden dejar sus preguntas para que estas puedan ser respondidas. Por favor, sin miedo. Aquí cualquier... ¿Puedo hablar? Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por las dos conferencias. Realmente por lo menos a mí, me han aclarado muchísimas cosas, tanto entre los dos países que estamos trabajando, como también pensando en otras fronteras, en otras realidades, ¿cierto? Bueno, tengo una pregunta. Si entre los pares de ciudades en la frontera, como nos ha presentado Jim Herrera, existen me imagino que ahí hay pasos, digamos, controlados en ambas direcciones, pero existen también muros entre estas ciudades, digamos, por ejemplo, en la frontera Sonora-Arizona, tiene muros entre las ciudades que
me imagino que tienen pasos libres, ¿cierto? Bueno, eso es una de las preguntas. ¿Los ciudadanos mexicanos necesitan visa para pasar a Estados Unidos? Sí, ya. Y ahora, para esta cuestión de interdependencia entre los pueblos fronterizos. Me parece que justamente nosotros aquí en el Perú también tenemos varios, pero especialmente la frontera en la costa con país, el norte, Ecuador, Perú, que hay dos ciudades de ambos lados, y justamente ese comercio minorista es muy, es normal, ¿cierto? Ahí no sé cuánta gente pasa de un lado al otro durante algún periodo de tiempo, pero es muy usada. Y lo mismo tenemos, y estas ciudades son son inmediatas, digamos, las separa un puente. Pero tenemos en el sur dos ciudades que son alejadas un poco de la frontera misma, pero hay un gran comercio, digamos, más bien creo que es servicio médico lo que usted ha presentado y y probablemente también algo de este comercio minoritario, ¿no? O minorista. Entonces, esa interdependencia a nivel de ciertas actividades, por ejemplo, comercio minorista, servicios médicos, que parece que la diferencia entre un país y otro puede ocurrir, puede extenderse a otras realidades. ¿Qué piensan ustedes que conocen una realidad, digamos, más al fondo? Gracias. Gracias por la respuesta. Bueno, yo puedo contestar la pregunta sobre muros al principio. Sí, existen muros en las ciudades. Este es la estrategia del Customs and Border Protection. Dentro de ellos están la patrulla fronteriza, que es un grupo policíaca. Pero es el grupo más amplio dentro de Customs and Border Protection. Ellos prefieren construir muros en las ciudades porque fuera de las ciudades es desierto y muy montañosa. Entonces la idea fue que es tan peligroso para cruzar fuera de la ciudad que los inmigrantes no documentados no van a pasar por el desierto y las montañas. Esta fue la idea, que este es el peligro es tan grande que no van a cruzar. Pero la realidad es que la mayoría de los migrantes están en fuga de una amenaza de su vida o están buscando una manera para vivir con las necesidades de la vida. Entonces, si tienen que cruzar un desierto, lo hacen. Ellos lo hacen. Entonces, lo que encontramos es una cantidad de personas que se fallecen en el desierto y las montañas por condiciones muy, muy difíciles. Entonces, este es la política de la patrulla fronteriza es cruel. Ellos piensan que lo más cruel que pueden hacer
este va a detener más migrantes no documentados. Otro ejemplo que puedo dar. Ahorita tenemos doble muro en muchas partes de la frontera dentro de las ciudades. El doble muro tiene primero un muro pues es como un poco, es como 18 pies, es como 6 metros, más o menos, un poco menos de 6 metros. Decidieron la patrulla fronteriza, si se caen de este tamaño, de esta altura, puede caerse sin un daño, sin herido. Entonces, ya están pusiendo muros de 10 metros, porque cuando se caen la gente rompen algo. Y entonces allá en Estados Unidos tenemos en la sala de emergencias, en los hospitales, muchos migrantes que tienen heridos muy serios por su caída del muro. Entonces, sí hay muros y esta es una parte de la política que inició en las 90s, de empujar los migrantes hacia el desierto y las montañas. Y en cuanto a atención médica, sí es cierto que, por ejemplo, había unos estudios sobre gente en Los Ángeles que asistieron a una feria de servicio médico. Entonces, unos investigadores hicieron encuestas sobre si han tenido una experiencia de ir a Tijuana o otro lugar en México para recibir servicio médico y fueron como 24% de la población encuestado que respondieron que sí fueron. Y la inversión que ya está sucediendo es para atraer gente de todos los Estados Unidos y de otros países a la frontera para recibir servicio médico. Bien, tal vez yo retomaré un poco lo último, lo de la cuestión de la interdependencia, que aquí les voy a mostrar. Aquí tenemos el libro de Jim. Algunos conceptos, Jim y un servidor estamos hablando de lo mismo, pero con diferente nombre. Sí. Sobre todo la parte de integración. Yo hablo de interdependencia porque estamos de acuerdo que hay una gran interdependencia, pero es asimétrica, ¿no? Es asimétrica. Sí. Y cuando uso el término integración es desde el concepto de redes, de flujos, de clusters, en ese sentido de territorio y una visión que mezcla economía internacional con localización industrial. Entonces, esta parte de la interdependencia es bien interesante porque entra el concepto de complementariedad o competencia. Entonces, volviendo al tema de turismo, que en algún tiempo lo trabajamos en la región Sonora, Arizona, surgió algo interesante. Por ejemplo, yo les mencionaba hace rato que la región conjunta hacía promoción en Europa para atraer turistas a la región. Y había una complementariedad. Arizona no tiene playas, entonces traían a los turistas europeos a las playas sonorenses y luego los llevaban al Gran Cañón, Arizona. Entonces, una complementariedad. Sí. Y la otra, que es, digamos, donde también se crea una división del trabajo que tiene que ver con especialización. Por ejemplo, en turismo médico hay un buen número de turistas que viven en Estados Unidos, que muchos de ellos son de origen mexicano, y otros estadounidenses que vienen a Sonora por servicio médico general, farmacias, dentistas. El costo del servicio médico en Sonora, México, es alrededor de 1/3 del de Estados Unidos,
con la misma calidad. Y además, digamos, el cliente también le gustaba la calidez del trato del lado mexicano. Pero a la vez hay un grupo de mexicanos y sonorenses que van a Arizona por servicio médico de estratos más altos de ingreso para operaciones mucho más complicadas. Entonces, ahí hay una división del trabajo en términos de turismo médico. Y esto de la complementariedad y la especialización, y cuando yo hablo de integración en ese sentido, es interesante porque cuando yo he estado en algunas reuniones, en algunas misiones acá, por allá en América del Sur, me ha tocado en Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil, y discutiendo estos temas, ellos me dicen, bueno, es que nosotros queremos competir, dice, nuestras regiones fronterizas quieren venderse lo mismo y hay poco comercio por la misma razón. Entonces, una de las ventajas, si quieres ponerle así, de las regiones fronterizas que perfectamente James ha analizado en su libro es este elemento, porque ¿qué le hace diferente a las ciudades fronterizas? Es esa posibilidad de complementarse. Y claro, en ciudades donde la estructura económica es muy similar, pues va a haber competencia. Entonces, ellos decían, pues nosotros estamos en ese caso, queremos vendernos lo mismo entre las ciudades fronterizas y no crece el comercio transfronterizo. Entonces, creo que, pero esto da mucho a hacer acciones y ahí estoy muy de acuerdo con James cuando dice que no basta con las acciones de los gobiernos locales. Hay temas que dependiendo del país pesa mucho el gobierno federal y por ahí tendría que haber una mayor descentralización de funciones. Gracias, Pablo. Estoy 100% de acuerdo sobre la complementariedad entre las ciudades. Este es un punto muy importante y gracias por llevarlo. Betsabe, ¿tenemos más preguntas? Sí, Javier Locio está levantando la mano. Javier, adelante. Claro. Sí, gracias. Gracias, Betsabe, gracias a Jim y a Pablo por las muy interesantes presentaciones. Y ya lo había mencionado Katarzyna, pero efectivamente, en el caso peruano, en la frontera sur entre Perú y Chile, tenemos un escenario bastante similar a lo que están mencionando, ¿no? Es decir, tenemos una zona geográficamente árida, ¿no? Muy cerca está el desierto de Tarapacá, uno de los desiertos más secos del planeta. Entonces, tenemos dos ciudades que están relativamente alejadas entre ellas, relativamente, porque digamos, en una hora yo puedo llegar de la ciudad de Tacna, en el Perú, a la ciudad de Arica, en Chile. Eh, Son dos ciudades que han tenido una tradición histórica desde siempre y que mantienen vínculos comerciales. En una está un puerto con un relativo tráfico comercial y en la otra está una zona franca, en Tacna hay una zona franca que usa el puerto de Arica porque es el puerto natural, ¿no? Geográficamente es el puerto natural para la ciudad de Tacna, a pesar de que están en dos países diferentes, ¿no? Hay este tema de turismo, especialmente de salud, donde Tacna brinda una serie de servicios de salud para la población de Arica, la población chilena. Y bueno, habría que ver, es un tema muy interesante, qué tanto de la economía de la ciudad de Tacna depende de ese vínculo con la ciudad de Arica, con los servicios, el comercio que ofrece para la sociedad chilena, ¿no? Es un tema muy interesante para investigar, o sea, tenemos cifras, Jim mencionaba los millones de personas que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos. En este espacio fronterizo que les menciono, atraviesan 7 millones de personas al año antes de la pandemia, que bueno, relativamente es poco, pero respecto a la cantidad de población que tiene el Perú, que son más de 33 millones, sí es un dato importante, ¿no? 7
respecto a 33, sí es un porcentaje interesante en términos relativos, ¿no? Y hay un poco los mismos problemas, ¿no? Es decir, desde los estados, eh, y por razones de seguridad, por razones de nacionalismo, tal vez, más bien tienden a restringir, dificultar el tránsito, mientras que la economía local, los comerciantes, los empresarios, se sienten muy afectados por esta restricción, esta dificultad del tráfico que establecen las naciones, ¿no? Pero ¿qué hay entonces de los actores locales? ¿Cómo es en el caso de México y Estados Unidos? Hay una organización de los actores locales, hay una gobernanza local que permita hacer incidencias sobre las políticas nacionales para flexibilizar más bien los controles, para motivar, para promover el mayor flujo, el mayor dinamismo, o no se ha llegado a desarrollar esa gobernanza local que permita hacer incidencias sobre las políticas nacionales de frontera, ¿no? Y bueno, hacerles más la invitación para poder estudiar de manera conjunta este espacio fronterizo entre Perú y Chile, que como digo, guarda mucha semejanza, en términos relativos, obviamente, con lo que ustedes nos estaban comentando, ¿no? Gracias. Bueno, yo diría que no son tantos grupos locales formales um, que interactúan con el gobierno federal, pero uh, existe muchos esfuerzos para colaborar uh, en una manera binacional. Yo diría, perdón, están muchos ONGs, por ejemplo, que están involucrados de asuntos de salud pública. Este es un ejemplo. Probablemente la mayoría son, tratan de asuntos de salud pública. Hay muchos grupos de comercio, grupos de empresarios que están colaborando ah, 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 en una manera transfronteriza. Y yo diría que estos grupos son muy importantes para mantener el flujo de bienes y servicios y que es casi el único que ponen presión al gobierno federal para mejorar el proceso de cruzar la frontera. Ellos son muy importantes en este sentido, yo creo. Um, entonces, yo diría que el gran éxito de comercio que vemos en la frontera tiene que ver con las iniciativas de grupos locales, de empresarios locales, que tiene que ver con la complementariedad que mencionó Pablo sobre las ventajas comparativas que al lado estadounidense y al lado mexicano. Entonces, existen grupos como así, pero no, este es lo que nos falta. No hay un grupo, un voz unida en la frontera para, para que tengamos una política o unos, unas preguntas para los gobiernos federales. Um, cada región es un poco aislado, creo. Por ejemplo, hubo un grupo que se llama los gobernadores fronterizos.
Consistía de los gobernadores de los estados en la frontera al lado mexicano y estadounidense, 10 gobernadores. Ya no existe, ya no existe. Había un grupo de legisladores fronterizos. Todavía existe, pero no hacen nada que yo puedo ver. También alcaldes fronterizos. Existe, pero la participación de ciudades diferentes es muy vario. Entonces, nos falta una colectiva ah, para solucionar o para pensar en una manera colectiva sobre los problemas y cómo podemos solucionar, qué queremos del gobierno federal, qué es la frontera que queremos tener en el futuro. Este es que nos falta, yo digo. No sé si estás de acuerdo, Pablo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. En términos de actores locales, creo que hay una atomización de acciones y de grupos. Por ejemplo, hay poca relación entre los grupos de California, de Baja California, con los de Texas o Sonora, Arizona. Entonces, por la experiencia de Sonora, Arizona, puedo decir que hay varios niveles. Uno es una especie de gobernanza de arriba a abajo o un modelo de interacción y cooperación impuesto por los gobiernos de los estados, liderado con algunos actores importantes, pero ahí falta actores de abajo. Esa yo diría que es una especie de gobernanza light, ¿no? Y además hay al menos dos temas que son de índole federal para el caso mexicano, donde ahí no tienen ninguna injerencia importante, que es migración y transporte. Luego hay una serie, como decía James, una serie de organizaciones de la sociedad civil, pero armados temáticamente, unos en salud, otros en ambiente y otros en educación. Y hay unos que trabajan muy bien, pero son temas separados. Y a veces no hay continuidad. Por ejemplo, está la red de salud y medio ambiente, que trabaja bastante bien ahí. Por supuesto, el COVID vino a aniquilar mucho de esto, pero también formó otras organizaciones. Entonces, eh, también habría que ver las formales y las informales, ¿no? Eh, entonces, creo que lo que nosotros hemos propuesto es una mayor participación de abajo arriba en estas organizaciones más amplias, y lo que falta también es una mayor institucionalización de muchas de las acciones, porque cuando cambian los gobiernos se vuelve a empezar de nuevo. Entonces, esa es la otra parte. Y bueno, coincido con esa visión de la atomización de los grupos, aunque sí existen y están ahí trabajando temas específicos. Solo estas grandes, como la Comisión Sonora Arizona o los grandes proyectos, son los que tratan de abordar una visión más integral, pero no han trascendido más allá por cuestiones de la institucionalización o de los cambios de gobierno. No sé, James, si valdría la pena platicar sobre esto que viene desde los acuerdos del ECAN y el tema como el NATBANK o la CCA. No, el NatBank es bien importante, creo, y también como el SILA, la Comisión um, Internacional de Límites y Aguas. Estos son interinstitucional entre México y Estados Unidos. Y NatBank trata de proyectos específicos de desarrollo, de saneamiento, de infraestructura, más que todo, en la frontera, en la región fronteriza. Y está apoyado con fondos de mexicanos y estadounidenses y tiene una membresía de ambos lados. Y hay un mecanismo para tomar decisiones que es binacional. Este es bien importante. Yo creo, representa el tipo de gobernanza internacional que necesitamos. Necesitamos más grupos como ellos para trabajar en
o para resolver o para manejar mejor, para crear recomendaciones en áreas específicas, como sobre el, entre comillas, problema de migración. México y Estados Unidos tenemos que colaborar en eso. Esto es algo básico. Pero no tenemos un mecanismo formal que es permanente para hacerlo. Entonces, pues, yo digo, algunas veces digo que estoy feliz que hay unos problemas, porque estos requieren que estamos colaborando con México. Si no tenemos estos problemas, no vamos a colaborar más que ganar dinero, más que hacer algo para ganar dinero. Entonces, es lo que necesitamos, creo. Betsabe. Bueno, muchísimas gracias por las respuestas dadas. No sé si alguien más tenga alguna respuesta, alguna pregunta. No, más bien, Betsabe, nos he dado la hora. Yo desearía hacer un par de preguntas y luego continuar con el cierre antes que nos gane la hora. No sé cómo ves. Correcto. Sí, ¿Es perfecto. correcto? Sí, está bien. Ya, bueno, Adelante, por favor. nuevamente saludo a Pablo González y lo mismo al señor Herbert por su participación en esta compleja dinámica que hemos tenido el día de hoy, porque el problema es sumamente complejo. Estamos hablando de la frontera de México, que si se quiere es un país intermedio socioeconómicamente hablando en el mundo, contra quizás el país por ahora el más poderoso del mundo. Entonces, ahí si se quiere hay una gran diferencia de nivel, ¿no? En ese sentido. Yo ayer, no sé si ustedes habrán visto en la televisión que a raíz de la elección del nuevo presidente de Panamá, ahí decían que de acuerdo a un pedido de Estados Unidos, el paso a la selva del Darién, que saben ustedes que es el camino que llevan los miles de migrantes que van sobre todo de parte de Colombia, Venezuela, y también se incorporan los de Centroamérica, están poniendo ahora alambres de púas para de alguna manera frenar esa marea, si se quiere, de migrantes, ¿no? Entonces, quizá mi pregunta iba para Pablo Bon, este tipo de mecanismos que se están tratando de poner ahora, y más aún dijeron que después van a hablar con Costa Rica para poner, si se quiere, una especie de vallas, ¿no? Que vayan frenando físicamente esta marea de migrantes que no creo que vaya a disminuir. ¿Cuál sería tu concepto en el sentido de que estamos hablando pues de una fronterización, pero dramática? No sé si me puedes ayudar en la respuesta. Claro que sí, es una tendencia que ha dominado, digamos, en los últimos 2 décadas, sobre todo, la refronterización, es decir, poner limitaciones al cruce y a la movilidad. Y aquí a mí me gustaría entonces hacer como una separación. Y eso nos habla de esa complejidad que estabas comentando, ¿no? De los procesos, que no son unilineales ni son, ni hay una determinación. Y hay que diferenciar entre lo que es ahora la globalización, digamos, con todas sus contradicciones y paradojas, pues lo que ha provocado es una separación entre lo que es el Estado-nación y otros agentes. En el pasado, los capitales eran, digamos, muy ligados a los Estados-naciones. La globalización los ha separado. Y esa razón, si ustedes, por ejemplo, no sé si leyeron algunas notas de manera interesantísima hace una semana o 2, donde transnacionales de automóviles estaban conminando a la sociedad civil en Alemania que no votaran por la derecha conservadora. O sea,
¿Por qué? Porque no le conviene al capital, a los grandes capitales, a las empresas, que no haya movilidad transfronteriza. Entonces, una es lo que los gobiernos centrales quieren y son los que empezaron a promover estas acciones de refronterización fundamentalmente, y otra es lo que los actores, sobre todo locales, fronterizos, inclusive las empresas de este nivel, les interesa. Entonces, esto ha hecho más complejo el fenómeno. Algunos culpan a la globalización de las migraciones, pero resulta que la globalización ha propiciado y favorecido que algunos hayan salido de sus lugares. La globalización requiere apertura y ese es un eslabón perdido, le llaman algunos, es la movilidad de la fuerza de trabajo, es lo que todavía no está libre en el mercado del capital. Entonces, sí hay que distinguir qué rol juega cada actor y no pensar que es unísono el rol que juegan. En este caso, los gobiernos centrales intentan, estoy de acuerdo, difícilmente lo van a lograr en detener ese movimiento de la sociedad civil, de los capitales, de empresas, etcétera. Entonces, creo que es uno de los escenarios que planteábamos, pero es importante para analizarlo, entender el rol que juegan los diferentes actores a diferente multinivel. No sé si con eso pude expresar algo de esa complejidad. Y concurro, por supuesto, y gracias por la respuesta. Para James Herbert, dentro de esa misma línea que le dije a Pablo Wong, ¿cómo se integran a la dinámica socioeconómica de las ciudades fronterizas, sobre todo mexicanas, con estas miles de migrantes que van llegando precisamente a esas ciudades fronterizas para poder pasarse al otro lado? Algunos lo logran, otros no lo logran, pero no son 100, pues son miles. Cómo esas ciudades comienzan a absorber a todos estos migrantes que están de tránsito o algunos se quedan, en fin, crean toda una marejada de problemas. No sé si usted me puede ayudar a tener una idea de esto. Gracias. Sí, pues con mucha dificultad lo integran con muchas dificultades integrar en los migrantes. Yo quería agregar una otra punto también, porque no solamente son inmigrantes del resto del mundo que llegan a la frontera de México, pero también son gente deportado de Estados Unidos. En algunos casos, en algunas ciudades, este es un grupo bastante importante. Por ejemplo, en Tijuana reciben, yo no sé, es varios, pero 200 personas al día reciben Tijuana de gente deportado de los Estados Unidos. Unos tienen hijos, unos no hablan español. Unos no, son mexicanos, muchos, la mayoría, pero no son, pues, mexicanos formalmente, pero tienen su vida en Estados Unidos y no tenían redes sociales o familiares en México. Entonces, y tienen que absorber ellos, tanto como los haitianos, los de América Central y de otras partes del mundo. Pues hay hay muchos lugares de alojamiento para migrantes que depende la mayoría en acciones cívicas de la pública mexicana. La mayoría son bajo una fuerza de la iglesia. Muchos son un alojamiento de la iglesia católica y hacen lo que pueden para ofrecerlos un lugar seguro para dormir y comida. Pero más que esto, no tienen recursos para absorberlos. Traten de ayudarlos si tienen familia en México, traten de hacerlos para encontrar su familia
o para conseguir documentos de su pueblo en México. Por ejemplo, si están deportados y necesitan una certificación de nacimiento, hay unas maneras para ayudarles, pero toma tiempo y es difícil. Estos son uno de los problemas que enfrentan. Es un gran problema, por ejemplo, por la Secretaría de Educación Pública para entregar los niños en las escuelas si no hablan español o si no tienen ninguna conexión a la sociedad mexicana. Es difícil, pero no hay recursos suficientes para integrarlos. Depende en lo que hacen los migrantes a sí mismo, yo creo. Muchas gracias. Bueno, el tiempo nos ha ganado y yo simplemente deseo agradecer de manera muy especial a Pablo González y al señor Jim Herbert por esta brillante noche académica, que a todas luces necesitaríamos unas 5 más para conocer más a fondo el problema. Ustedes han tratado de sintetizar al máximo y de la manera más didáctica para poder entender el problema. Y por eso les reitero mi agradecimiento. Ustedes son dos grandes académicos, dos grandes conocedores de este tema y sobre todo investigadores. Yo les deseo un permanente éxito en este trabajo tan difíciles y ojalá que cuando más tarde tengamos la oportunidad los volvamos a tocar la puerta y nos puedan atender, por supuesto, ¿no? Bueno, en nombre de nuestra presidenta María del Carmen Carrasco, que por razones de trabajo no ha podido estar acá esta noche, lo mismo de nuestra coordinadora general, Caterina Goluchova, que también ha participado, y tenemos también a nuestro conductor Javier Locio y nuestra siempre y permanente también conductora Betsabe Macedo y el mío propio Eduardo Reategui y de toda la Sociedad Geográfica de Lima y creo yo de todos los que están presentes en forma virtual deben estar muy muy agradecidos a ustedes por habernos regalado esta gran noche académica. Que tengan unas buenas noches y mejor suerte a los dos. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a todos. Gracias por compartir esta sesión y los invitamos a seguirnos acompañando el siguiente martes geográfico. Un gran abrazo.